Que la gracia del Señor sea en tu vida, en tu familia y en tu trabajo y en cualquier lugar donde te encuentres al escuchar esta clase. Quiero invitarte a que puedas acompañarnos a prestarle atención a este tema tan importante y creo que, si el Señor lo permite, concluyente con respecto al libro Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo de Albert Martin. Con esta pregunta, ¿no? ¿Tu cuerpo a quién le pertenece? ¿A Dios o a ti? Y entonces hemos dedicado la lectura de estas páginas, estos capítulos de este maravilloso libro, eh, a grabarlas para que puedas observar esto, para que puedas revisarlo, para que puedas repetirlo. Quizás este libro no está en tu mano, pero puedes tener la lectura de este libro aquí al alcance a través de este audio o video y te invito a que puedas escucharlo. Creo que es muy importante que nosotros entendamos que nuestro cuerpo delante del Señor es algo que debemos atesorar. La Biblia nos enseña que este cuerpo que el Señor nos ha dado es templo del Espíritu y por lo tanto debemos cuidar el cuerpo. Así que quiero invitarles a todos a poder prestar atención a esta última parte. Estamos acercándonos al capítulo 8. Hemos visto cada uno de los capítulos. Tenemos un capítulo 8 y después el 9, que es una conclusión, y estaremos finalizando. Te invito a que prestes atención y vamos juntos en este capítulo llamado La mayordomía de tu cuerpo en la práctica, porque hasta ahora hemos observado los hilos teológicos acerca del cuerpo, las perlas bíblicas con respecto a este cuidado que debemos darle. Entonces ya tenemos este collar maravilloso. Hemos observado cada hilo, cada perla y cómo éstas se ensartan, se organizan para formar un precioso collar, una cadena que es hermoso, simplemente es algo que es atrayente, es hermoso, es bello. Y de esta forma, si entendemos y aplicamos los principios bíblicos de las Escrituras a nuestra vida y nuestra práctica, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir y usar nuestro tiempo, como a su vez la manera en la que administramos nuestro cuerpo, hacemos bien al seguir el consejo y el mandato bíblico. Así que dicho esto, acompáñame, la mayordomía de tu cuerpo en la práctica. Bueno, veamos en primer lugar asuntos prácticos. Si a Dios le ha placido usar estas páginas para iluminarte la conciencia en cuanto al deber, posiblemente te estés haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ejercer una mayordomía de mi cuerpo que sea razonable, sabia, que sea equilibrada y basada en los principios bíblicos para la gloria de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Yo respondería afirmando que hay tres áreas principales que requieren nuestra atención y nuestro esfuerzo. Es necesario tratarlas para poder cuidar de nuestros cuerpos en la forma en la que he descrito en el párrafo anterior. Estas áreas de la vida son un régimen alimenticio, ejercicio físico y un interés adecuado por la vida saludable o la buena salud. Ya que escribo desde la perspectiva de un predicador y expositor de las Escrituras y no desde el punto de vista de un nutricionista ni de un entrenador o doctor, solo trataré cada uno de estos puntos brevemente. Y permíteme hacer un énfasis aquí. Qué bueno es saber que está siendo muy sincero el pastor Albert Martin al decir esas palabras. Y eso es bueno, porque los pastores tienen la responsabilidad de enseñar la verdad y esa es nuestra responsabilidad. Pero también creo que estos párrafos abren la puerta al hecho de que si crees bueno y necesario acudir a un nutricionista, a un entrenador personal, alguien que te guíe a saber cómo hacer deporte, hacer ejercicio, o a un médico que te ayude a poder interpretar mejor aquellos exámenes de tu cuerpo, sea de sangre o de diferentes tipos de exámenes, para poder observar cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu índice de masa corporal, cómo está tu cuerpo realmente. En todas estas cosas son tremendamente útiles esas tres personas: nutricionista, entrenador o doctor, por lo menos uno de ellos, para ayudarte a comer bien, a tener una actividad física adecuada y a tener una salud permanente. O sea, me refiero a largo plazo, ¿no? Así que dicho esto, aunque estamos leyendo este maravilloso libro, te aconsejo muchísimo. Si en alguna de estas áreas tu mente ha sido invadida con este principio, creo que debo hacer un cambio en mi vida, o con esta idea, creo que hay cosas que no están siendo organizadas en mi alimentación, acude a un nutricionista, busca un entrenador o considera el hecho de principalmente ir a buscar un médico para que pueda ayudarte a interpretar cómo está tu cuerpo. Bueno, dicho esto, entonces, el primer asunto que debes encarar con toda sinceridad en tu régimen alimenticio, no me refiero necesariamente a la práctica de ponerse a dieta. A veces caemos en ese error de decir, es que estoy a dieta, y pensamos que la dieta es una carga pesada, imposible de llevar, sino en este caso nos referimos a la necesidad de adquirir cierta cantidad de conocimientos fundamentales sobre asuntos relacionados con la nutrición. Este conocimiento te capacitará para que con buena conciencia puedas
asegurarte de que cada bocado que ingieras sea consecuente con el mandato bíblico de comer y beber para la gloria de Dios, como dice primero los Corintios capítulo 10 versículos 31. Y entonces, si vas a comer y vas a beber, asegúrate de que aquello que estás comiendo sea para la gloria de Dios y de cómo lo haces, ¿verdad? Cuando digo esto, es muy importante tener una alimentación balanceada. Para no usar la palabra dieta, aunque la palabra dieta es muy buena, no se refiere a restricción, se refiere a orden. Y cuando tenemos un buen orden, entonces vamos a poder darle salud a nuestro cuerpo a través de nuestra alimentación. El apóstol Pablo se refiere a diversas comidas cuando afirma que el apóstol en este caso dice: todo lo que creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y en oración, de lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4 versos 4 y 5. Y más adelante, allí en esa misma carta, en la epístola de Timoteo, él afirma que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¡Qué tremendo! Sin embargo, Dios no nos ha dado nada para que al usarlo maltratemos nuestros cuerpos y nos hagamos daño físico y espiritualmente. Entonces, si interpretamos bien esto, no vamos a caer en este error de pensar que podemos hacerlo. Además, gran parte de lo que se promueve como alimento, entre comillas, alimento, no nos ha sido provisto por Dios en lo que a Él, en su bondad y sabiduría, ha creado. Más bien, son inventos del hombre que a menudo contienen un sinnúmero de ingredientes que no nos proporcionan ningún provecho nutricional de una manera significativa y sustancial. Más bien estos alimentos, repito, despiertan el apetito del hombre por aquello que le gusta y le hace sentir bien, pero en realidad no le hace ningún bien al estar desprovistos de valor nutricional. De hecho, muchos de estos productos son muy dañinos. Por más que oremos, jamás podremos convertir una comida basura en algo que con todo derecho podríamos llamar santo. Como cristiano, debes dedicar el tiempo que sea necesario para aprender sobre el tema de la nutrición, para que estés seguro de que los alimentos que piensas comer los puedas ingerir para la gloria de Dios y no para el bien, no para simplemente satisfacer algo porque te gusta, sino más bien para el bien de tu salud. Esto significa que vas a tener que interpretar lo que dice la tabla nutricional de cada alimento. Hay ciertos alimentos que en su tabla nutricional no aportan nada, tengo que decirlo. Y entonces tenemos que saber que la proteína es algo bueno y necesario en la alimentación. Tenemos que entender que el carbohidrato puede ser parte de la comida, pero no tiene que ser la parte más abundante, porque su aporte no es tan completo como la proteína como tal, que te da energía. Tenemos que entender que las vegetales, las hortalizas, ¿verdad? Las verduras son buenas, son ricas, que ciertas frutas también son útiles y buenas y necesarias, siempre y cuando entendamos cómo comer de una manera saludable y adecuada. Pero debemos entender que la mayoría de las tablas nutricionales de muchos golosinas, llámese así, que a veces son una comida rápida al paso en algún lugar donde compras una bolsa de papas o cosas así, no siempre tienen un aporte adecuado para la buena salud. No digo que sean malas en sí mismas, pero si solo comemos eso, bueno, lamentablemente nuestro cuerpo lo va a sentir y va a ser recíproco con eso, ¿no? O sea, va a tener consecuencias. Pero el segundo asunto de importancia práctica no solo es nuestra alimentación, que de por sí, vuelvo y repito, es muy, muy importante. Es muy importante alimentarnos de manera adecuada, entender nuestro metabolismo, cómo funciona nuestro metabolismo, cómo nuestro cuerpo metaboliza los alimentos, cómo organizamos el tema del azúcar en nuestro cuerpo, que no digo que sea algo malo, pero puede ser muy dañino si lo comemos en abundancia, y cómo mejor buscar una manera de disfrutar la comida de una manera sana, ¿no? Pero lo uno también debe compensarse con lo otro, y en este caso es el ejercicio físico. Hay mucha información pública disponible que nos ayuda a entender el tipo de ejercicios que más nos convienen según nuestra edad, la etapa en la que nos encontramos, nuestro porte, nuestro peso, todo eso. Puedes encontrar aplicaciones para tu teléfono, puedes buscar en internet, puedes preguntar a muchas personas que conocen de ese tema y encontrar información. Pero el punto de partida para las personas que están acostumbradas a un estilo de vida sedentario, que significa estar sentado la mayor parte del tiempo, y que quieren comenzar a ejercitarse, podría ser un plan para caminar. Por ejemplo, sal y camina. Dedica tiempo a caminar. No, es que no tengo tiempo. Haz tiempo para eso. Recuerda que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces deja de procurar buscar muchos bienes, deja de trabajar un poquito
y dedica un tiempo a caminar con tu esposa, con tus hijos. Hazle bien a tu cuerpo. Y en medio de todas estas cosas vas a ver preciosos frutos. Así que, si buscas esto, la revelación nos enseña claramente, bueno, hablando de un estilo de vida sedentario que necesita buscar un plan, salir a caminar, ya que obviamente por lo general es una opción que presta poca atención muchos, pero también nos presenta poco riesgo. Sí, prestemos atención a caminar, que es muy bueno. La revelación nos enseña claramente que el hacer algún tipo de ejercicio que haga que el corazón lata más rápido de lo normal y que nuestros huesos sientan la resistencia es beneficioso para nuestra salud y nuestro bienestar con el paso de los años. Recuerda, esos músculos no siempre serán lo que fueron y entonces vale la pena esforzarse por mantenerlos. Como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque aunque el ejercicio corporal para poco aprovecha, la piedad aprovecha mucho más. Entonces, si no aprovecha mucho lo físico, concéntrate en que aquello poco que aprovecha, aproveche bien. Y entonces guarda masa muscular y no grasa corporal. Guarda el hecho de poder tener hábitos que te ayuden a poder estar con ánimo, con energía, caminar, beber agua. Todas estas cosas son buenas y necesarias. Hay mucho más que decir. Solamente quiero remitir todo esto a la lectura que estamos llevando a cabo de este precioso libro. Dicho entonces, para respaldar este punto, solo quisiera recordar las palabras o recordar la cuarta perla, mejor dicho, la perla que se menciona en las palabras del joven Pablo a Timoteo sobre el ejercicio físico, que sí aprovecha poco, justamente lo que acabo de mencionar. Es decir, nos imparte cierto beneficio, o sea, aprovecha poco y lo que implica esto es que nos imparte cierto beneficio, aunque sea pequeño, nos aporta algo bueno. Por eso, entonces tenemos la salud, nuestra alimentación, el ejercicio, nuestra práctica diaria de poder ejercitarnos. Muchas personas dicen, no, yo no hago ejercicio porque esto me cansa rápido, pero no has probado el hecho de hacer ejercicio. Muchas de las veces te da energía para el día, te mantiene activo. Tu cuerpo sabe que ha hecho ejercicio, tus músculos están conscientes, por así decirlo. Entonces hay una reacción, nuestro cuerpo está activo. Pero también hay un tercer punto de importancia práctica, es la necesidad de adquirir cierto conocimiento sobre la buena salud. O sea, la escritura nos dice que hemos sido hechos asombrosa y maravillosamente creados. Dice el Salmo 139:14. Repito, que abunda la información para que las personas comunes y corrientes como tú y como yo podamos adquirir este conocimiento básico sobre los asuntos relacionados con la salud. Así que en el despacho de muchos doctores comúnmente se puede encontrar folletos excelentes que son muy útiles y que tratan temas pertinentes. Por ejemplo, cómo mantener una salud cardiovascular óptima, cómo evitar la diabetes y la alta presión arterial, cómo llegar a tener y mantener un peso saludable. Dios nos creó sabiamente de forma que los órganos y las funciones de nuestro cuerpo se rigen por ciertas reglas. Si nosotros las ignoramos voluntariamente o somos insensibles a la manera en la que Dios ha diseñado el funcionamiento de nuestro cuerpo, no podremos obedecer el mandato de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Mira, piensa en esto, ¿cuánto tiempo descansas? Tu tiempo de descanso es muy prolongado, no siempre es saludable, es muy corto, nada saludable. La actividad física diaria, la alimentación, la nutrición. A pesar de que Pablo era amigo íntimo de Lucas, el médico amado en Colosenses 4:14, el apóstol Pablo no era un doctor. Sin embargo, no dejó de mostrar que poseía un conocimiento básico sobre los asuntos medicinales al darle el siguiente consejo a Timoteo, cuando le dice esto en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. No bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mira ese consejo que le da el apóstol Pablo. Obviamente ese texto tiene todo un contexto, una circunstancia. El apóstol manifiesta que Timoteo era una persona enfermiza que tendía a tener dificultades en su salud, frecuentes enfermedades. Hace referencia al estómago de Timoteo, donde hay esta dificultad, este dolor, posiblemente alguna úlcera, quizás algo que estaba trayendo mucho dolor, mucha dificultad a Timoteo. Y Timoteo era una persona muy cuidadosa, muy ejemplar, y había solo dedicado su práctica a tomar agua. Pero el agua de aquel entonces, con mucha del agua de nuestro tiempo, si no está procesada, si no está filtrada, si no es de manantial, muchas de las veces trae enfermedades graves, ¿verdad?
Entonces, en este caso, lo que Timoteo escucha es el consejo de Pablo con respecto a beber algo de vino que trae bienes a su cuerpo en ese sentido, ¿no? Es un consejo al cual Timoteo debía atender. Pero también no solo quiero hablar de lo práctico, estamos hablando de tres cosas ya, ¿no? Alimentación, ejercicio físico y buena salud. Ahora, obviamente, parecería que tienen una relación entre los tres, pero la alimentación es algo que debemos entender e interpretar. Esto involucra revisar nuestra alacena, revisar nuestro refrigerador y comenzar a ver qué comida es la que más abunda en nuestra casa. ¿Abundan los carbohidratos? Comencemos a balancear eso con fruta, verduras y proteínas como carnes, sean blancas o rojas, sean de pescado o demás, y hagamos un buen balance. No es que todo tiene que ser por igual. Realmente el carbohidrato tiene que ser una parte, por así decirlo, un tercio del plato, mientras que la parte más amplia debe ser una proteína y un poco de ensalada. Si hay un buen balance allí y comes de esta manera, tu cuerpo va a disfrutarlo, va a agradecerte muchísimo, vas a descansar mejor y sobre todo si respetamos el horario de alimentación. Nuestro cuerpo también responde mal si nosotros comemos todo el día picando o estamos comiendo aquí o allá o no comemos a horario. Nuestro cuerpo resiente todas esas cosas y por eso la falta de sueño o el sueño abundante sin orden o medida, ¿no? El ejercicio igual. Caminar, hacer un poco de ejercicio en casa, en serio. Puedes encontrar buenos programas de ejercicio en algunas aplicaciones o en internet que los puedes hacer en casa sin tener que ir a algún gimnasio, que a veces es un poco difícil por la circunstancia moral, por así decirlo, o la vestimenta. Y puedes hacerlo sin tener herramientas para eso, simplemente usando cosas que te van a aconsejar a algunas personas usar en casa para estas cosas. Úsalo, pero a su vez un buen entendimiento de la salud. Y eso implica que tú puedas entender a qué eres propenso, ¿verdad? Si tienes una lucha con el tema de la comida y la gula, comienza a frenar eso, entiende e interpreta tu salud. Quizás es algún disparador o algo que está en tu cuerpo que te lleva a pedir y desear más esa comida y tienes que, de alguna forma, llámese, desintoxicarte de eso. Muchas de las veces el azúcar nos lleva a estar todo el tiempo ansiosos y queremos estar comiendo y comiendo y comiendo azúcar y eso trae males a nuestro cuerpo. Así que esas tres cosas son importantes, pero déjame compartir contigo algunas exhortaciones necesarias. El diablo no se ha ido de vacaciones mientras que tú, mi querido lector o hermano aquí presente, has estado leyendo estas páginas. La realidad es que ha estado sentado cerca de ti, listo para tomar los mejores aspectos de la vida divina y torcerlos para cumplir sus propósitos. Reconozco, como lo hizo el apóstol Pablo, que no ignoramos sus maquinaciones, o en otras versiones ardides, dicen en 2 Corintios 2:11. Y por lo tanto pienso que es necesario añadir tres exhortaciones prácticas. Bueno, la primera exhortación tiene que ver con el hecho de que debemos determinar en nuestros corazones que por la gracia de Dios no emitiremos un juicio sobre los demás basándonos en la apariencia física. Cuidemos eso, no emitamos juicios brevemente. Jesús nos manda a no juzgar por la apariencia, sino a juzgar con justo juicio. Juan 7:24. Las muy conocidas palabras de Mateo 7:1 al 5 prohíben que juzguemos a los demás de una manera injusta, y Pablo mismo nos advierte: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es Dios para sostenerlo en pie. Romanos 14:4. Cuando vemos esto, es entonces cuando vemos a alguien cuya apariencia física no parece reflejar el fruto de una disciplina cuidadosa sobre su cuerpo. No debemos por ello concluir que conocemos las razones que han contribuido al resultado que vemos delante de nosotros. Puede existir muchos factores que no conocemos y que han llevado a la persona a tal situación física. Muchas de las veces son desbalances hormonales, otros casos tienen que ver con algún tipo de enfermedad, otras cosas dependen, ¿no? Todo tiene que ver con las circunstancias y en muchos casos es un asunto de un desbalance de alimentación. Esto trae de alguna forma problemas físicos o asuntos de peso. Pero si consideramos tales factores, tal vez podríamos ver que no es debido no es debido a que nosotros condenemos pensando que se muestra indiferente a la importancia de una buena salud, o el caso contrario, que en realidad no es tan disciplinado como imaginamos y por lo tanto no merece nuestra admiración a este respecto. No, tengamos cuidado. Algunas personas son capaces de mantenerse muy delgadas, no por ejercer la disciplina que conlleva el cuidado del cuerpo, sino porque Dios en su soberanía los ha creado de tal forma
que pueden comer como animales. Bueno, Albert Martin dice, como burros, 3 veces al día y nunca aumentar ni una pizca de peso. Bueno, hay personas que son así, otras no, y debemos ir entendiendo esto. Ahora viene a mi mente una circunstancia. Hace tiempo atrás me encontré con un hermano en un lugar en Quito y entonces charlaba con él y digo, wow, tú cada vez más flaco. Sí, la verdad es que no lo entiendo, pero es increíble, hoy estás más flaco todavía. Yo le decía, ¿verdad? Este, y entonces, sí, la verdad es que tendría que hacerme algún chequeo. Yo le animé, no veía hasta algún chequeo. Al poco tiempo saltó que tenía un problema muy grave en su estómago, que tenía un asunto de algún tipo de cáncer. Y entonces esto lo llevó a una operación urgente por un asunto muy grave y avanzado. Es que no siempre es saludable estar muy flaco, muy delgado. Hay que entender nuestro cuerpo y saber cuál es nuestro índice de peso adecuado, nuestro índice de masa muscular, nuestro índice de grasa y entender cómo nosotros debemos balancear. Un cuerpo sin grasa no es saludable tampoco. Necesitamos encontrar un equilibrio. Pero a veces las circunstancias de nuestro propio cuerpo, nuestra salud o hereditarias, puede traer desbalances y esto trae consecuencias que no siempre tienen que ver con una falta de alimentación, una mala alimentación, sino otras cosas, ¿no? A veces son, vuelvo y repito, hormonas, glándulas de nuestro cuerpo y demás que debemos entender y no apresurarnos a juzgar. Pero, por el contrario, estamos los que tenemos que limitar los alimentos que consumimos hasta el punto de casi estar en ayuno para poder mantener un peso saludable. Eso es parecido en cierta forma a mi caso. Algunos de nuestros queridos hermanos sufren de un trastorno crónico en la tiroides, por ejemplo, lo cual tiene mucho que ver con el sobrepeso. Bueno, a lo que me refiero es justo lo que te mencionaba, ¿no? Glándulas o hormonas en nuestro cuerpo que produce esto, ¿no? Eh, Otros deben seguir un régimen, dice Martin, constante que implica varios medicamentos que tienen el mismo efecto secundario. En este caso, toman ciertos medicamentos que le hacen bien a ciertas áreas en su cuerpo, pero sus efectos secundarios traen esto, ¿no? Problemas de peso y demás. De la misma manera podemos ver a otras personas que manifiestan el fruto de haber descuidado estos asuntos durante muchos años, pero que ahora han empezado a cambiar y se están esforzando por adaptar los principios que se explican en este libro. Aún así, el hecho es que todavía no muestran mucho fruto visible como resultado de este nuevo compromiso. Para cumplir con mi régimen habitual de ejercicio enérgico o de energía, ¿no? En este caso, dice Albert Martin, yo mismo veo a personas así cada día, así en cada momento y en cada lugar al que asisto para cumplir con mi régimen habitual de ejercicio enérgico. O sea que él trata de hacer ejercicio, él busca hacer esto y ve personas que están intentando pero que no están avanzando. Y estos son solo algunos de los factores que sirven para resaltar el por qué no debemos juzgar a los demás injustamente en relación con estos asuntos. Pero bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, hablando de estas exhortaciones, esforcémonos. Esforcémonos por ser francos y honestos sobre nuestras luchas en esta área del cuidado del cuerpo y oremos unos por otros. Puede ser que Santiago 5:16 sea uno de los versículos más ignorados de todo el Nuevo Testamento. Por tanto, dice el texto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Uno de los principios de la sabiduría pastoral que ha sido probado a través de los años es que a menudo el tener que rendirle cuentas a una persona en medio de mucha gracia, rendirle cuentas a otra persona es un medio de mucha gracia para aquellos que están luchando con un apetito físico desproporcionado de cualquier clase. Saber que cierto día de la semana tendremos que mirar a un hermano en quien confiamos, en quien miramos a los ojos, ¿verdad? Confiamos y le decimos exactamente lo mismo que nos dijo nuestro peso, por así decirlo, o la pesa para ver cuánto pesamos, y nos puede ayudar a perseverar en un curso sensato de dieta y ejercicio y mejorar en este ámbito de nuestras vidas es bueno. Es bueno. Tenemos que ser francos. Sobre ese tema, me gustaría mencionar que un buen peso siempre se rige por una norma moral muy alta e inflexible, ya que nunca quebranta el noveno mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y si alguien te pregunta, ¿no? Sobre todo algún médico o un nutricionista,
Dime, ¿cuánto es tu peso? ¿Cuáles son las medidas de tu cuerpo, ¿no? Si el índice de tu altura está de acuerdo con el índice de tu masa corporal, bueno, entonces vamos bien, ¿no? Pero entonces lo que necesitas es ejercicio, porque veo que hay desproporción. Entonces, si haces ejercicio, se vuelve más proporcional, etcétera. Un asunto así. Pero te das cuenta, no nos van a dejar mentir. Tenemos que guardar la palabra del Señor. No darás falso testimonio. Cualquier persona que realmente desee resolver su problema de sobrepeso o que esté luchando por superar la anorexia, por ejemplo, debería estar dispuesto a enfrentarse con una perseverancia disciplinada a la verdad que el peso siempre le comunicará con toda claridad. Puede ser que hayas trazado un pequeño horario en una tarjetita de 3 por 5 pulgadas, ¿verdad? Y pones allí la tarjetita y comienzas a escribir, anotado allí los días y las horas en los que piensas de ejecutar ese tiempo de ejercicio físico de alguna forma específica. Has dejado un espacio en blanco para marcar la tarjeta cada vez que cumplas con tu compromiso de ejercicio en aquellos días específicos que has señalado. Al saber que nos hemos comprometido a marcar una tarjeta con toda honestidad y a enseñarla a un hermano con el cuidado, hemos hecho un acuerdo de rendirnos cuentas mutuamente. También podemos motivarnos a establecer un nuevo estilo de vida que incluya un cuidado responsable de nuestros cuerpos. ¿Sí? Hazlo, busca un estilo de vida más adecuado. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, por favor, no dejes que tu mente y tu vida, tu actividad física, tu alimentación, se amolde al mundo. No vivas tras lo que es rápido, porque existe todo rápido ahora, comida rápida, que no siempre es saludable. Ve y prepara buenos alimentos para ti y para tu familia. Busca una dieta balanceada. Antes de ir al último, en este caso en tercer lugar de este capítulo, de estas exhortaciones, algo que quiero resaltar acá es el hecho de cómo me encuentro aquí frente a ti hablando de estas cosas y cómo al principio de este libro me sentí retado, desafiado, confrontado, exhortado, amonestado, y esto me ha llevado a buscar precisamente lo que este libro recomienda: consejo adecuado de buenos hermanos, buenos pastores y también buenos médicos y nutricionistas. Y para un ejemplo tuyo, simplemente mira esta camisa que llevo puesto. No me la ponía hace años. Hacía más de 2 o 3 años que no me la ponía, porque no me quedaba. Y ahora me queda bien. Estoy muy contento de esto y estoy gozoso de saber que todo fue simplemente el fruto de comenzar a disciplinarse poco a poco, comenzar a alimentarse mejor, a hacer actividades que nos ayuden a mantenernos sanos, a cuidar nuestro cuerpo, de no elevar la ansiedad. Pero esto es un camino que tenemos que iniciar e ir poco a poco para disfrutar de las cosas mejores. Mira, en tercer lugar, seamos fieles, prudentes y misericordiosos al exhortar, amonestar y ayudarnos unos a otros en este asunto. Sin duda, los pasajes bíblicos que cito más adelante subrayan que este es tanto el deber como el privilegio del pueblo de Dios reunido en cualquier ocasión en particular. En este caso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros se ha endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Luego dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. Hermanos, dice ahora Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 6:1 y 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué preciosa verdad. Bueno, ese es el capítulo 8 y me quiero aventurar junto contigo al capítulo 9. De esta manera nos acercamos a la recta final, que es bastante corto. Quisiera poder compartirlo contigo, pero no sin antes estar muy agradecido al Señor y también el hecho de que tú tengas tiempo para poder separarlo, para poder escuchar este libro, este audiolibro, por así decirlo, aunque yo también he comentado algunas cosas. Espero haber mantenido íntegro todo el contenido de este libro también. Y mi anhelo es animarte. Escucha esto, escucha estos consejos, escucha este ánimo, estas exhortaciones. A veces tenemos que escucharlos de formas en las que no queremos, pero es necesario. Y cuando comenzamos a practicarlo, qué bello es pensar, voy a tener fuerza y salud para poder servir a los demás. Voy a tener fuerza y salud para poder amar a mi esposa de la mejor manera, ¿verdad? Voy a poder amar a mis hijos,
jugar con ellos, voy a poder prolongar mis días de una forma sabia. Así que permíteme acercarme en última instancia al capítulo 9, llamado Palabras finales para los cristianos y para los que aún son esclavos del pecado. Palabras finales para los cristianos y para los que aún son esclavos del pecado. Tú, mi querido hermano, lector de este libro, o aquella audiencia que está escuchando esta lectura, me has seguido hasta ahora mientras he procurado demostrarte una teología bíblica sobre el cuerpo y la mayordomía que Dios nos ha dado en las esferas de su cuidado. He usado la analogía de 8 perlas perforadas, textos específicos de la Escritura que están, por así decirlo, colgados en una cuerda de 7 hilos. Cada hilo representa un aspecto vital sobre la teología bíblica del cuerpo, junto con las implicaciones sobre la salud y la enfermedad que conlleva. Así que déjame decirte algo, últimas directrices vitales para el Hijo de Dios. Vamos a ir en primer lugar hablando del Hijo de Dios, últimas directrices vitales. Espero que la Escritura haya persuadido tu conciencia sobre tu responsabilidad solemne ante Dios de informarte y de ejercer así una mayordomía sobre el cuidado de tu cuerpo. El subtítulo de este libro, ¿de quién es tuyo o de él? Te hace una pregunta muy crucial y he procurado dar una respuesta bíblica a esa interrogante. Sin duda, la respuesta es muy clara. Tu cuerpo no solo le pertenece a Dios por haber sido creado por Él, sino que de forma única también le pertenece al Señor Jesucristo por haberlo comprado con su sangre. Si he acertado, entonces la primera pregunta que debes hacerte es la siguiente. Si debo ser un discípulo obediente del Señor Jesucristo, ¿cómo puedo llevar a cabo aquello que reconozco que es mi deber en relación con la mayordomía de mi cuerpo? La primera parte de mi respuesta es la más crucial. Es que debes reconocer y aceptar que, por naturaleza, eres incapaz de hacer lo que reconoces como tu deber. Que no puedes llevar a cabo sin la gracia y la fortaleza de Cristo, que obra en ti por medio del Espíritu Santo. No hay otro lugar en la Escritura en la que esta verdad esté tan presente, tan explícitamente como en las palabras del Señor Jesucristo que se recogen en Juan 15:5. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. A medida que descubrimos y vayas avanzando en todo esto, todos los ámbitos, todos los hábitos, todas las prácticas que debes abandonar, así como todo lo que debes empezar a hacer para ser un buen mayordomo de tu cuerpo, tienes que aceptar la naturaleza absoluta de estas palabras de Jesús. Nada, nada. Significa exactamente eso, nada. No puedes dejar tus viejos hábitos sin la fortaleza que viene directamente del Señor Jesús. Sin Él no puedes ser consecuente e implementar las prácticas implícitas en una mayordomía fiel de tu cuerpo. Mira, cuando con toda seriedad te esfuerces por implementar las directrices bíblicas que se exponen en esta lectura, sentirás la propia incapacidad una y otra vez. En esos momentos es crucial que recuerdes palabras como las del apóstol Pablo: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. También podrás hacer memoria de unas palabras que se recogen en otro lugar, las que el Cristo resucitado le dijo a ese mismo apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. A medida que descubras los patrones por los que se rigen tus pensamientos y prácticas, a los que tienes que dar muerte, debes recordar que es solo por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Mientras más te esfuerces por disciplinar tus apetitos físicos y tus hábitos de ejercicio, más consciente serás de tu necesidad de recibir medidas copiosas, abundantes de la gracia del dominio propio. Entonces debes recordar que el fruto del Espíritu es dominio propio, Gálatas 5:22 y 23. Estas directrices son la esencia del segundo sujetalibro sobre el poder del Espíritu Santo. Así que a medida que te propongas con todo tu corazón el obedecer estos deberes de Dios, que Dios ahora te ha dado a conocer, habrá caídas, habrá fracasos,
Cuando esto ocurra, debes recordar nuevamente las verdades sobre la justicia de Cristo, verdades que representan el primer sujetalibros. Tus éxitos o fracasos en este asunto de implementar una mayordomía responsable de tu cuerpo no tienen nada que ver con tu posición ante Dios en Jesucristo. Es ridículo pensar, aunque sea solo por un momento, que el hecho de que estés un poco con sobrepeso o bajo de peso pueda cambiar de alguna forma la sustancia de la justicia que te ha sido imputada por la gracia de Dios, la cual está compuesta de la obediencia perfecta de la deidad encarnada, quien sufrió como tu sustituto en la cruz. Cuando caigas en los momentos de fracaso, debes acudir a tu amante Padre Celestial, aferrándote a la promesa de misericordia que se encuentra en pasajes como 1 de Juan 1:9, que si confesamos, o 1 de Juan 2:1, que si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Estos textos nos alientan y animan. Esto no significa que debes comportarte como si no te importara haber caído o fracasado, ya que confías en que esto no cambiará tu posición ante Dios en Cristo. Actuar de tal manera significará caer bajo la condenación de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Por último, entonces, una exhortación a los que son esclavos de los apetitos y del pecado del cuerpo, aquellos que no temen y no conocen a Dios. Una exhortación a los que son esclavos de los apetitos y de los pecados del cuerpo. Puede ser que al leer estas páginas estés comenzando a percibir que este sujeto aún estés de alguna forma sujeto a algún tipo de esclavitud miserable, que eres esclavo de los apetitos, de las pasiones y de algún estilo de vida que está dañando tu cuerpo. Es una esclavitud real y dolorosa. Tal vez has tratado varios programas recomendados para cambiar la situación solo por descubrir al final que fracasas una y otra vez. La raíz del problema no es que existe alguna fórmula mágica que aún no has alcanzado o descubierto. Más bien, considera que tal vez, no has dejado de ser un esclavo de tus pecados y que nunca has conocido de verdad el poder libertador o liberador que proviene de una relación salvífica y verdadera con el Señor Jesucristo. Jesús dijo, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Juan 8:34. También él afirmó, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. A todos los que en realidad son objeto de la gracia salvífica de Dios en Cristo Jesús, el apóstol Pablo les declara, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Después te hace una pregunta muy, muy pertinente. El apóstol dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. He aquí la experiencia de todo el que en realidad forma parte del pueblo de Dios. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanzas a las que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Qué preciosa verdad. Romanos 6:17-18. Así que, mira estas palabras. De la forma de enseñanza a la cual el apóstol hace referencia no es otra que el evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consiste en las buenas nuevas de Dios que anuncian lo que Él, nuestro Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, ha hecho mediante la persona y la obra de la cruz. Lo que Dios logró a través de Cristo, para liberarnos de la culpa y del poder de nuestros pecados, ya que Cristo, el Dios hombre, vivió una vida obediente, perfecta a la ley de Dios a favor de aquellos que no son más que unos miserables quebrantadores de la ley. Y ya que ese mismo Cristo murió bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia divina a favor del pecado, de pecadores culpables como yo, como tú, el perdón pleno del pecado y una maravillosa salvación de la esclavitud del pecado se les ofrece libremente a todos los hombres. Dios, en su misericordia, llama a los hombres, aún a ti mismo, a que
se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo para apropiarse de esta maravillosa salvación. Ven, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y toma con todas tus fuerzas esta preciosa salvación. Tu esclavitud a los apetitos físicos o a una vida sedentaria y a esos otros hábitos que están destruyéndote en tanto alma como cuerpo, los cuales son igual de adictivos que la cocaína y la heroína, pueden cambiar por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Después de describir los estilos de vida que se caracterizaban por las adicciones pecaminosas que destruían tanto el alma como el cuerpo de aquellos que estaban esclavizados a ellos, Pablo podía afirmar lo siguiente. Él dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, pues fuisteis lavados. Pero no solo eso, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de animarte a confiar en Cristo, aferrándote a su gracia y poder para que te laven y te hagan libre de modo que puedas vivir para su gloria. Dios te ha dado una maravillosa promesa. Dice Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tienes que acudir a Él. Y según su promesa, si clamas, serás salvo. Entonces, como un pecador que ha sido perdonado y renovado, comenzarás a tener la capacidad de librar, de llevar a cabo una guerra eficaz contra todos aquellos apetitos, todos aquellos hábitos que son destructivos para el cuerpo, pero que se han enseñoreado de ti hasta ahora. Por la gracia y la fortaleza de Cristo, estarás capacitado para comenzar a establecer un estilo de vida que esté marcado por medidas crecientes de la obediencia al mandato de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Así que permíteme compartir contigo una oración final y una bendición final. Cierro este libro con una invitación a considerar las maravillosas palabras con las que el escritor a los hebreos termina su magistral carta. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 al 21. Con esto, amados oyentes, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, gracias por acompañarnos en esta lectura, por haber tomado el tiempo para escuchar estas lecturas que por causas anteriores no fueron partícipes todos a raíz de cortes de luz y demás, pero queríamos hacerles partícipes ahora. Así que les invito a poder escuchar y reescuchar una vez más toda esta serie de lecturas. Les animo a poder tener esto presente, tomar nota, practicar todo lo que hemos aprendido en estas lecturas y llevarlo a nuestra vida como nuestro, pero también esforzarnos por animar a otros de esta manera, a fin de poder vivir largos días para la gloria de Dios y glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Permíteme hacer una oración final. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de leer este precioso libro. Te pido que bendiga, Señor, la lectura y la manera en la que escuchamos esta lectura, de tal forma que podamos traer entendimiento a nuestra mente, ánimo y aliento a nuestro corazón, exhortaciones a nuestra vida, y eso traiga a la práctica, Señor, frutos preciosos, que podamos tener buena salud, buenos hábitos de actividad física como de alimentación, y tu nombre sea glorificado en todas estas cosas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos pronto a continuar con otra lectura o otro libro. Que el Señor les bendiga muchísimo.